cada vez que yo siento algo así, digo, esta es una regresión emocional, aparece mi niño, se va mi adulto y entonces voy a defenderme, voy a atacar o voy a reaccionar desde esa partecita de la niña o del niño. Mi adulto ya no está, se fue, abandonó la relación. Conocer que todo tiene su luz y su sombra. La sombra pues es tener que sanar esas heridas, huellas emocionales que tenemos, pero la parte de la luz es todos estos recursos que tiene esa niña interior en nuestra vida, porque muchas veces como adultos se nos olvida gozar, se nos olvida disfrutar, se nos olvida pasarla bien. Empiezo a respirar o me empiezo a mover, porque hay veces que la respiración no ayuda si yo tengo demasiada adrenalina o cortisol, entonces me tengo que mover y esto puede ser en un espacio, me meto un baño, si no hay un lugar, me meso tantito, o sea, hago un ritmo, un movimiento que me ayuden, simplemente caminar si tengo el espacio para hacerlo. Detente y escucha. Algo no está bien. Tu mente corre en piloto automático. Nosotras estuvimos ahí, atrapadas en la misma historia. Pero hackeamos el sistema, nos hicimos amigas de nuestros pensamientos, entendimos nuestras emociones y reescribimos el guión. Deja de sobrevivir y empieza a vivir. Despierta, transforma y hackea tu algoritmo mental. Bienvenidos a este nuevo episodio de Hackeando tu algoritmo mental, donde vamos a hackear a tu niño interior, cómo sanar, jugar y crear con tu niño interior, porque no desapareció, sigue ahí adentro de ti, determinando cómo ves la vida, cómo actúas, cómo piensas, cómo son tus relaciones. Y yo estoy feliz porque la invitada especial que tenemos hoy, además de que yo la adoro con cada partícula de mi ser, es una gran psicóloga que además fue mi psicóloga por muchos años, tengo que confesarlo, y me ayudó mucho durante toda mi adolescencia, durante toda mi infancia, así que bienvenida Katy Calderón de la Barca. Ay, qué alegría estar aquí, qué temazo te elegiste para el día de hoy, así que bueno, vamos a saborearnos y bueno, con nuestro corazón compartir con todas las personas que nos van a escuchar un pedacito de solución para poder sanar y seguir teniendo esta vida plena que tanto buscan tú y tu madre. Ay, qué bonito, muchas gracias. Katy, y para empezar, vamos a saber, para todos los que no saben, ¿qué es realmente el niño interior? Fíjate, me encanta el concepto como tal, porque obviamente todos somos niños. Hay quienes decimos, no me acuerdo nada de mi infancia, no recuerdo nada, lo tengo borrado. Y en efecto, todos fuimos niños, todos venimos de ese lugar. Y el niño interior es esa metáfora, digamos, que guarda nuestras partes creativas, nuestras partes juguetonas, nuestras partes cariñosas, nuestras partes sensibles y también las partes que nuestro niño o nuestra niña vivió en cuanto a heridas, en cuanto a situaciones de trauma que se encapsulan en nuestras células, porque evidentemente así como tenemos el recuerdo de una vacación, de un lugar que es lindo y cuando lo imaginamos, regresa esa sensación a nuestro cuerpo. Lo que sucede es que en esta parte del inconsciente, que es a la que le llamamos niño interior, también están estas respuestas aprendidas, que son justo el algoritmo, el programa del que ustedes tanto comparten, que toma el mando de nuestras decisiones, de nuestras vidas, de lo que sentimos. Y entonces, en nuestro niño interior, en esa parte que está conectada, digamos, o sea, del inconsciente, que es parte de la mente, al cerebro, entonces tiene respuestas automáticas que si no hacemos conciencia de este niño o de esta niña en nuestro ser, entonces vamos a estar en manos de esa respuesta de niña o de niño el resto de nuestras vidas y en todas nuestras relaciones. Entonces, lo importante de esto es la parte linda, pues qué padre que nos conectemos todos con el juego, las risas, etcétera, pero cuando hay una herida que no se sanó, nuestro sistema nervioso autónomo solito se encarga, como el hipo aparece y se encarga, y se va a encargar de respuestas de ataque, de huida, de congelar o de complacer que nosotros no elegimos. Y es automáticamente este programita que arranca desde un niño asustado, desde un niño atemorizado. Entonces se da cuenta que las emociones son las que toman el control, sacan a nuestro adulto, a nuestra adulta, sacan nuestro lado consciente y entonces aparece ese programita que es
el miedo del niño, el susto, la insuficiencia, el cuidado, la protección, y entonces con ese programita nos relacionamos. Entonces dejamos de ser los adultos en una relación con el trabajo, con la pareja, con nuestros padres, con el tráfico, con cualquier situación de emergencia que pueda aparecer, y entonces esta respuesta es la que se encarga sin que nosotros tengamos conciencia. Entonces imagínate lo importante que es poder reconocer nuestro niño interior, que ahí te voy a dejar un link para un test de apegos, porque con ese reconocemos cuál es el programita que tenemos cada uno de nosotros en automático para empezar a saber, ok, mi niño entonces es desde el miedo, es desde el ataque, es desde el berrinche, y entonces poder entender cuál es mi automático desde mi niño interior. Eso me parece muy importante porque justo mi siguiente pregunta es, ¿cómo puedes identificar que tienes una herida de niño interior? O sea, ¿cómo puedes tú empezar a identificar, oye, en esta situación definitivamente está actuando mi niño interior y mi consciente está en Narnia? Exacto, bueno, está muy, muy bueno que preguntes esto porque es cuando yo sobre reacciono, ¿qué quiere decir? Si yo estoy en el presente, estoy hablando contigo y te escucho, te siento, estoy conectada, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí estoy con mis emociones al día, estoy aquí y ahora. Cuando yo siento que hay un enojo, me molesta lo que dices, digo, no, me voy a defender, no voy a dejar que me haga esto, o me va a hacer sentir ignorante, entonces mejor no. Entonces empieza ya mi cabeza a sobrepensar y empieza mi cuerpo a sobrereaccionar. O sea, hay emociones producidas ya por estos pensamientos, eso es a lo que le llamamos ya sentimientos. Y estos sentimientos, entonces ya no tienen tanto que ver con lo que tú hablas conmigo, tienen que ver con lo que mi memoria me trae de datos de ese niño, porque hay un niño y un adolescente, ¿no? Interior. Entonces, con esa huella del pasado, ahí es donde reacciono. Entonces, ¿cómo lo puedo identificar? Cuando yo tuve una sobrereacción, entonces preguntarme cuándo he sentido algo parecido, cuándo he reaccionado con esta misma sensación de hueco en el estómago, de mandíbula tensa, cuándo he pensado, porque nuestros pensamientos nos dicen, no voy a dejar que abusen de mí, no voy a dejar que me humillen, no voy a, entonces voy a ganarle el argumento. Cuando empiezo a decir, ok, ¿en qué momentos de mi infancia he pensado así y he sentido así? Y el inconsciente, la mente es mágica, te va a traer exactamente el evento que es, ya me acordé con mis hermanos tal, cuando mi papá venía tomado tal, el día que mi mamá desapareció y ya no regresó, es cuando me congelé y sentí este hueco en el estómago. Entonces ahí es donde vamos a ver cuántos años tenía. Pues esto me acuerdo que tenía 7 años. Esto me acuerdo que cuando llegué al kinder y entonces cuando estaba volteando a sonreír, traje mi juguete y le dije, ¿jugamos? Y me dijeron, tú no, tú estás fea. Y me congelé. Entonces ahora cada vez que siento rechazo aparece esa huellita de la niña que le hicieron a un lado, que le dijeron tú estás fea, que no quisieron jugar con ella. Y ahí es donde puedo encontrar dónde está la herida de mi niño, de mi niña interior. Y cuando la reconozco, ahí en ese momento es cuando digo, ok, ¿qué sentí rechazo? ¿Qué sentí vergüenza? ¿Qué sentí humillación? ¿Qué sentí cuando mi papá no me quiso dar los brazos? Abandono. ¿O qué sentí ahí? Sentí traición. Y entonces, de esa herida voy a poder encontrar lo que yo me platico acerca de este evento. El rechazo, es traición, es humillación, es vergüenza, es abandono. Y entonces con eso voy a poder entender los lentes de mi niño o de mi niño interior. Cada vez que yo siento algo así, digo, esta es una regresión emocional, aparece mi niño, se va mi adulto, y entonces voy a defenderme, voy a atacar o voy a reaccionar desde esa partecita de la niña o del niño, en lugar desde el adulto que contiene esa emoción, que se da cuenta qué es lo que está pasando. No, mi adulto ya no está, se fue, abandonó la relación, y entonces eso es lo que nos pasa mucho en pareja, ¿no? Hay un niño, un adolescente, la adulta se fue, y entonces la relación la dejamos en manos de dos niños heridos que no tienen los recursos suficientes para resolver la situación que tienen enfrente. Esto me parece muy interesante porque muchas veces, incluyéndome a mí, se nos olvida que parte de cuando, como seres humanos, que empezamos a experimentar con las emociones es cuando somos niños y muchas veces no tenemos este chip de regulación emocional cuando estamos pequeños porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces empezamos a sentir todas estas emociones
intensas y eso se va quedando en nuestro cuerpo y yo creo que ahorita es algo que se ve mucho en redes sociales, que la gente empieza a hablar un poquito más de sus triggers, pero estos triggers son esas pequeñas heridas emocionales que vamos acumulando desde nuestra infancia hasta nuestra adolescencia, ¿verdad? 100%. Y estos triggers, como le llaman las detonantes, tenemos que observar dos cosas. ¿Cuáles son mis detonantes y cuánta es mi pólvora? Porque muchas veces sabemos el detonante y no medimos la cantidad de pólvora que tenemos que puede explotar o que puede implotar y dejarme, como les decía, congelado. Y entonces también reconocer cuál es mi respuesta con ciertas personas o ciertas relaciones. Ataco, huyo, me congelo o complazco. Entonces, el poder detectar la cantidad de pólvora o que me congela o que me hace atacar o que me hace que huya y me disocio, evado, ¿no? Ya no quiero estar en esa conversación, ghosteo a alguien porque ya no sé cómo contestar o me la paso en modo complaciente porque era la única manera en la que hacía que todo que mi familia, mi entorno familiar y mi contexto estuviera en paz. Entonces, esto es súper importante poderlo reconocer para saber aquí es donde me puedo, digamos, encontrar un punto ciego mío muy fuerte. Y obviamente darme cuenta, bueno, otra vez, ¿qué edad tenía cuando viví esa situación? Porque esa es la edad de mi niña o de mi niño interior, con la cantidad de pólvora que había y la respuesta que tenía, o sea, en piloto automático. Sí, pero esa pólvora no es la que no es es la que tenías cuando niño, pero a lo mejor ya puedes aprender como adulto de que tu responsabilidad emocional, porque independientemente de lo que te haya pasado en la infancia, ya pasó. Tu responsabilidad es cómo vas a empezar a afrontar eso. Y justamente el primer episodio de esta temporada nosotros hablamos de la importancia de conocerse a sí mismo. Y creo que esto de conocer a tu niño interior, conocer tus heridas, más que decir, híjole, qué miedo ver todo lo que hay adentro, es oye, ¿sabes qué? Esto me va a permitir tener relaciones más plenas, desarrollarme mejor en el ámbito profesional e incluso tener una mejor relación conmigo mismo, porque ya voy a saber todas esas partes de mí, lo bonito, lo no tan bonito, lo que me detona. Y lo de la pólvora me parece algo muy interesante porque muchas veces creemos, no, ya no tengo que sentir emociones nunca más, ya no voy a sentir tristeza, o sea, el objetivo es no sentir tristeza, el objetivo es no sentir enojo, el objetivo no es huir, no volver a huir, no, es ir reduciendo un poco a eso y a lo mejor tú mismo empezarte a dar esas necesidades que tenía ese niño interior que no tuvo en ese momento, cómo te las puedes tú empezar a autosanar esta relación con tu niño interior. Claro, fíjate, voy a poner un ejemplo que me parece como muy gráfico. Si yo de adulta, no llego a una cita y entonces no me reciben inmediatamente, entonces por alguna razón estoy en un estacionamiento esperando y entonces mi cabeza empieza a pensar, claro, que no saben que mi tiempo es valioso, que no saben quién soy yo, quién no sabe. Y entonces empiezo con puro sobrepensamiento que activa mi respuesta de ataque. Entonces, cuando yo llego hablar con una persona de o me van a recibir o no saben que mi tiempo es bueno. Entonces empiezo con esta conducta agresiva, que es la cantidad de pólvora que tengo y mi respuesta, que es ataque. Cuando me doy ese espacio para ver qué me sucedió, claro, estoy enojada porque el enojo tiene que ver con poner límites, pero la sobrereacción que yo tengo tiene que ver con esta herida en donde no me sentí vista, no me sentí tomada en cuenta, en donde no sentí que yo tenía un papel importante o principal en la vida, digamos, de mis padres, que generalmente son los cuidadores que tenían que ver por mí. Y ahí es donde me voy a encontrar el origen de esta herida. Y como tú decías, o sea, una huella, digamos, una señal de que estoy al día con mis emociones, es que yo puedo gestionar para mí decir, a ver, tranquila, ¿no? Puedes hablar amablemente porque tus valores te mantienen en el presente. De manera amable puedes compartir, oye, estoy muy molesta porque llevo 15 minutos esperando, me frustra mucho no poder pasar. Esa es mi adulta, sintiendo enojo, reconociendo la frustración, reconociendo la ansiedad que me da no llegar a tiempo a mi siguiente cita, gestionando mis emociones, porque las emociones son mensajeras y entonces me ayudan a poder cuidar que quiero llegar a tiempo a la siguiente cita, que me importa mi tiempo, que lo valoro, pero entonces esa conversación de la niña que estaba sintiéndose no vista, la tiene mi adulta, porque por eso, o sea, la inteligencia emocional parte de la autoconciencia, que es, me observo, reconozco qué estoy pensando, reconozco cuáles son las emociones que se están disparando, la intensidad de ellas, y aquí es donde me sirve mucho la imagen de mi niña interior, o sea, el hacer una imagen de esta niñita pidiendo atención de sus padres, diciéndole, a ver, tranquila. Eres importante, claro que eres valiosa. Aquí simplemente no te están atendiendo, esto es lo que hay.
¿qué quieres hacer con esto? Y entonces en ese momento, ¿qué hago? Regulo mi respiración, camino tantito, me sacudo, ¿no? O sea, puedo hacer como movimientos que me ayuden a tener la calma, ¿no? Como el tema de, o sea, hacer, por ejemplo, este ejercicio con las manos, el poder decir, a ver, tranquila, tranquila, no tienes por qué ir a gritarle a nadie, no tienes por qué ir a no refrescársela a nadie más. Ya entendí que me decían mis sentimientos. Gestioné la emoción que era enojo, frustración y ansiedad por el tema de impuntualidad, pero a través de mis valores gestiono en el presente y me comunico de manera adulta con la persona con la que tengo que decirle, por favor avísele o reagendo mi cita. Pero entonces la gestión de todo eso la hice yo y no la dejé en manos de la otra persona que cuando me ve empanterada, ¿no? En modo Godzilla va a decir, o sea, no me va a dar un trato, a menos que tenga mucha inteligencia emocional, no me va a dar el trato que mi niña interior necesita. Entonces, así es como se ve estas huellas, así es como aparece la niña interior y así es como la adulta la gestiona. Y como bien decías, si yo ya sé qué se hace con las emociones, si yo ya aprendí cómo encuentro su mensaje, qué se hace cuando la siento, aprender cómo se sienten también en el cuerpo, entonces ahí es donde viene mi adulta gestionándolas. Es que realmente creo que como adultos, uno de los grandes regalos que nos podemos hacer es aprender a sostener este niño interior con los recursos que ya tenemos, porque recordar que en cada momento estamos haciendo lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos en ese momento. Pero una cosa muy importante que mencionaste ahorita es la diferencia entre gestionar y reprimir las emociones, porque muchas veces la gente se confunde de no voy a decir nada porque no tengo que decir nada. No, es que gestiones tu emoción y aprendas a decirlo desde un espacio diferente, porque reprimir las emociones no es lo mismo que gestionar las emociones. Gestionar las emociones incrementa tu inteligencia emocional. Reprimirlas solamente es llenar como una cafetera o una olla de presión que va a explotar sí o sí. 100%. Y esta diferencia tiene que ver con la autoconciencia, o sea, el que yo, número uno, tengo que aprender a nombrar las emociones. O sea, si ya me di cuenta que aparece esta sobrereacción, lo primero iría es tener una señal en el cuerpo, porque como el cuerpo es el contenedor de las emociones, es encuentra tu señal. Entonces, número uno es, ¿dónde la siento? Aprieto las manos, tenso la mandíbula, tengo el ceño fruncido, tengo el hueco en el estómago, empiezo a palpitar más rápido, o sea, ¿qué es? Ya vi que moví mi pie, ok. Primera señal que me dice, te vas a ir de modo adulto, va a aparecer tu niño, por eso digo regresión emocional, viaje al pasado. Entonces, me anclo en mi cuerpo generalmente con una respiración, voy hacia mi interior y reconozco, es enojo, es frustración, es vergüenza, ¿no? O es vergüenza de la vergüenza. Entonces empiezo a ponerle nombre a las emociones. Y para eso es muy importante, o sea, literalmente poderlas nombrar. Entonces ya sé dónde en mi cuerpo se siente la tensión, cuáles son las emociones que hacen este cóctel de sentimientos que estoy teniendo. Y en ese momento es darle espacio para que se sientan, porque es el cuerpo como un canal. Si dejamos que fluya la emoción, ¿qué quiere decir? La sentí y se siente primero en tensión, empiezo a respirar o me empiezo a mover, porque hay veces que la respiración no ayuda si yo tengo demasiada adrenalina o cortisol, entonces me tengo que mover y esto puede ser en un espacio, me meto un baño, si no hay un lugar, me meso tantito, o sea, hago un ritmo, un movimiento que me ayude, ¿no? Puedo ser desde, ¿no? Unos jumping jacks o simplemente caminar si tengo el espacio para hacerlo. Si no tengo, si estoy en mi cuarto y algo me pasó, me hago bolita y me meso, pero es un movimiento que le ayude a mi cuerpo, a mi adulto a decir, a ver, camina, respira y suelta esta tensión en lo que nombro la emoción. Ok, si ya tengo la emoción, entonces ahora sí digo, ok, ¿qué es? ¿Es enojo? Necesito un límite. El enojo es el guardián de mis límites. Entonces, ¿cómo hago con mis valores? Que es lo que les decía. ¿Cómo sé que gestiono emociones? Porque mis valores son el filtro de la conducta que voy a tener. Entonces, con mis valores, paso el enojo expreso, necesito un límite, con el ejemplo que les había puesto, de tiempo. Si fuera tristeza, tiene que ver con algo que está frente a mí, que es lo que me está doliendo, es importante para mí. ¿Cómo lo puedo honrar? ¿Cómo puedo conectar con eso? ¿Cómo puedo aportar a eso que es valioso para mí? ¿No? Si fuera culpa, no lo que hice, qué bárbaro, qué malo, vergüenza, que es, ¡ah! Qué fea persona soy, decir, ok, no, a ver, vergüenza me dice,
tu identidad, quien fuiste, se desalineó de tus valores, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Me invita a tomar una dirección para corregir las acciones. Entonces, es un arte el aprender a leer las emociones, es importante poderlo hacer y ahí les voy a dejar en mi Instagram un ejercicio para que lo puedan hacer, no tiene costo, se los regalamos de parte de las dos, para que sepan cómo gestionar las emociones, porque esto es algo que nadie nos enseña y tenemos que ir aprendiendo. Si ya sabes cuál es el mensaje, vas a saber cuál es la dirección de tu conducta y siempre anclada en tus valores. Entonces, si hacemos esos pasitos, siempre vamos a estar en modo adulto, entendiendo qué nos pasó, gestionando por cada uno de nosotros y entonces teniendo relaciones más plenas, haciéndonos cargo nosotros y no poniéndonos en manos de que alguien más se encargue de mi niña lastimada o de mi niño lastimado y entonces se hace un desastre a nivel relacional. Es tomar la responsabilidad de tus emociones y dejar de ponerlas en efecto de nadie más, porque al final la gente no sabe cuáles fueron tus huellas, tus heridas emocionales y no van a tener ni la más remota idea de cómo reaccionar a eso, porque además ellos tienen las propias. Entonces es hablar desde una percepción a otra percepción y a ver cómo nos entendemos y a ver cómo traducimos esto y a ver si los dos podemos gestionar o si los dos explotamos en ese momento, bueno, agárrate, porque ahí sí es pólvora por todos lados, definitivamente. Exacto, y es la relación abandonada por los adultos y entonces un niño de 4 discutiendo con una de 8, ¿no? O de repente aparece el adolescente de 15 con un niño de 4. Entonces es un desastre lo que hacemos con estas regresiones emocionales, a menos que, como nos invitas, nos hagamos responsables de cada quien su gestión emocional. Sí, porque de esa manera es el mejor regalo que puedes hacer en una relación, no nada más de pareja, sino hasta con tu familia, relaciones laborales, es conocerte a ti, ser responsable, leer tus emociones y aprender a gestionarlas. Y un punto que tocaste que me parece muy importante es el tema de la fisiología de nuestro cuerpo. Algunas veces la respiración no funciona. Yo te puedo decir, yo amo con todo mi corazón meditar, pero yo me he dado cuenta que algunas veces, si estoy en algún estado no deseado, a veces la meditación no me hace ni pío, porque me he dado cuenta, como dices, que en el momento lo que mi cuerpo necesita, por lo que estoy experimentando, es moverme, es mover la fisiología de mi cuerpo. ¿Cómo afecta la fisiología en nuestras respuestas emocionales? Es que para eso nos sirve justo reconocer cuáles son, porque como te decía, hay veces que como es sistema nervioso autónomo se encarga solito, no decides tú, decide tu sistema y tu biología que tiene una sabiduría impresionante, entonces es la que decide si te va a congelar y si te está congelando o si estás teniendo una respuesta tan fuerte al estrés, la respiración no va a ser suficiente. Vamos a suponer te disocias, ¿no? ¿Qué necesitas? Empezar a poner la atención y mover poco a poco los dedos de tus pies, los dedos de tus manos, un poquito tu cabeza, un poquito tu cuello, o es tanta la respuesta de ataque que tengo que si no me muevo, no hay manera que yo pueda llegar a la calma. Entonces, ¿qué necesito? Necesito correr, dar unos brincos, caminar rápido, ¿no? Estirarme, sacudirme, ¿no? Sentir hielos en la nuca, sentir hielos ¿cómo se llama? En cualquiera de las coyunturas del cuerpo, o sea, pero entonces en ese momento a lo mejor si tengo pasto, si tengo mar, si tengo arena, quitarme los zapatos y sentir y caminar y mover los pies, o sea, porque el cuerpo lo que hace a nivel fisiológico es, te ayuda a gestionar como si de niño o sea, congelarte te salvaba. Eso es lo que va a hacer. Si de niño, porque vivías en un ambiente tremendamente violento, era reaccionar a golpes, o sea, contener esa cantidad de pólvora no es posible con una respiración. Necesitas movimiento. Entonces, necesitamos aprender los ritmos de nuestro cuerpo y para eso muchas veces es el mensaje que decimos, ¿sabes qué? Estoy perdiendo la cabeza fría. Necesito enfriar mi cabeza. Dame unos minutos y regreso. Y entonces, así es como bien lo dices. Te haces cargo de tu emoción pidiendo que tu cuerpo se le libere, o sea, ¿cómo lo ayudas? Pues como los animales lo hacían, o sea, me acaba de atacar un tigre, corro, y llego a un estado de balance. Entonces, el cuerpo, que es nuestro contenedor emocional, nos va a mandar el mensaje de lo que ocupa. Si estaba el pie haciendo así, es que necesita moverse, es que necesita salir, caminar, correr, brincar, porque esa es la respuesta que en unos minutos, porque tampoco necesitamos tanto, unos minutos de ponerle atención al cuerpo, nos restablece el sistema.
Y por eso es tan importante conexión con el cuerpo, saber los ritmos del cuerpo. Cuando ya podemos cantar, bailar, sonreír, si yo ya me puedo sacudir, si yo ya puedo dar esa sonrisa, regalármela a mí o a alguien que amo, aunque me lo imagine nada más, y hago esa sonrisa, esa es mi señal de ya regresé, ya estoy aquí. Si lo hacemos, dijiste algo súper importante que es, como niños no nos alcanza. O sea, un niño no es capaz de regularse por sí solo. Necesita un adulto sí o sí para poderlo hacer. Entonces, si yo veo que mi hijo está totalmente regulado, no está pudiendo, se desorganizó, digamos, así con una sonrisa bondadosa, con una mirada tierna, con una sonrisa de paz, le digo, mamá está aquí, ya regresaste. Y cuando veo que me puede mirar otra vez, cuando veo que hace ese suspiro después de llorar tanto, de gritar, de aventar, y me puede decir, ya mamá, ya estoy aquí, o me puede mirar y me puede sonreír, esa es la señal de que ya soy un lugar seguro para ella o para él. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender y solo conociendo nuestro cuerpo podemos ser ese lugar seguro para nosotros primero y después para ofrecérselo a los demás. A mí eso me encanta porque la realidad es que también es una curva de aprendizaje. No es que vas a saber que si los hielos funcionan para ti a la primera, o si es el movimiento, o si es un jumping jack, o si es poner una canción que te guste y ponerte a bailar, aunque sean 2 minutos. Es una curva de aprendizaje. Tienes que experimentarlo, probarlo, para que tú también te des cuenta qué es lo que realmente funciona para ti, porque cada quien es diferente, nuestros sistemas nerviosos están condicionados de diferentes maneras, nadie tiene las mismas huellas, es un gran proceso de ir probando. Que no te va a salir a la primera, pues probablemente no, pero al final es un gran viaje de autodescubrimiento que al final te va a regalar una gran autolibertad de decir, ¿sabes qué? Me sé gestionar, sé ser ese lugar seguro para mí. Y aprender, como bien dices, que eso me parece súper importante y lo trabajamos muchísimo en la clínica, la importancia de empezar a conectarte con tu cuerpo, a callar como todas esas voces que si afuera, que si esto, que si el pasado, que si los 87.968 escenarios de cómo algo puede salir no tan bien o no tan adecuado, empezar a decir, ok, estoy aquí, me conecto con mi cuerpo, ¿qué requieres de mí? ¿Qué son las emociones que estoy experimentando? ¿Y qué se requiere de mí en este momento para aprender a gestionarlas? Y al principio yo creo que es guiarte por tu intuición, que eso es lo que a mí me ha funcionado. Yo me di cuenta, como lo compartí antes, que aunque amo la meditación y es parte de mi rutina, cuando estoy en algunos estados no deseados, no me sirve ni para nada. Y entonces me di cuenta probándolo y con la intuición como, oye, esto creo que no me está funcionando y entonces déjame empezar a experimentar esto, pero todo parte a partir de tener las herramientas y intuitivamente con tu cuerpo empezar a decir, ¿sabes qué? Creo que voy a experimentar esta hoy. Claro, y algo que mencionas importantísimo de lo que hacen ustedes en el centro es probablemente ayudarte a conectar, porque hay muchas personas que por las situaciones vividas, su respuesta de seguridad vino de la desconexión. Entonces, a lo mejor quienes nos escuchan y dicen, ¿cómo? ¿Qué intuición? O sea, ¿cómo te conectas con esto? Me explico, es más, ¿cuál niña interior? Yo ni me acuerdo de mis 8 años, o sea, para atrás. Entonces, esto que están haciendo en el centro es importantísimo para poder reconectar el sistema, o sea, con tu cuerpo, con tus pensamientos, con tus emociones. Entonces, quienes nos escuchen que no tienen esta conexión, o sea, no se pierdan el trabajo que están haciendo ustedes de conectar con el cuerpo, de poder darse este clavado al interior, que es el primer paso para empezar realmente a hacer todo este trabajo de sanación y de gestión emocional, porque si yo de repente digo, ay, pero ¿cómo si yo no tengo intuición y no sé qué se siente? No, muchas veces les digo, ¿dónde se siente el enojo? No sé. No, a ver, piensa en tu cuerpo, siente tu cuerpo, llévala. No, es que no sé. Y es un aprendizaje, como bien lo decías. Entonces, partir de esto, que es voy a ir para adentro, voy a conocer el universo de mi interior, porque mis ojos ven hacia afuera, pero esta parte del interior se ve, ahora sí que como decía el principito, con el corazón, ¿no? Y con la atención hacia lo que sucede en el cuerpo. Entonces, ese es uno de los principales, os diría, el punto de partida es, tengo que reconectar con mi interior.
porque al final somos seres interconectados, no somos o un cerebro, un corazón, un cuerpo, somos todos, somos una máquina perfecta hecha a la medida, porque realmente tenemos muchísima más información y nuestro cuerpo tiene muchísima más información de la que nos creemos que tiene. El cuerpo guarda absolutamente todo y aprender a conocer tu cuerpo, a escuchar tu cuerpo. Y algo que dice mi mamá, que a mí me gusta mucho, es aprender a reconocer también cuando está el cerillo a punto de encenderse, en lugar de nada más cuando ya está el bosque, todo el fuego por todos lados y la pólvora, es empezar a reconocer como esas pequeñas señales de que, hey, ojo, ahí viene. Entonces es como, no significa que un día se te encienda el bosque y no pasa nada, igual lo podrás regular, todos tenemos nuestros días, pero empezar a tener esa autoconciencia de decir, esto me suena a que va a empezar a sentirse así, entonces voy a empezar a autogestionarlo desde este espacio. Sí, y justo el poder reconocer cuál es mi niña, cuáles son sus heridas, cuál es la señal de mi cuerpo, son como estas pautas que nos permiten, o sea, no dejar que ese cerillo se encienda, ¿no? Saber cuáles son las alertas y eso o sea, se da a través de todo este proceso de aprendizaje, de conexión, ¿no? De nombrar todos estos elementos de los que estamos hablando, porque eso te permite el aviso, o sea, te suena la alerta y dices, ok, ya no se va a prender. Pero en un principio es, o sea, hasta que ves el bosque en llamas que paras. Después empiezas a ver que se prendieron unos árboles. Después empiezas a ver que el cerillo ya fue el... Y así vamos con este aprendizaje que hay, porque cada vez vas tomando en cuenta más elementos, pero es indispensable partir justo y la niña o el niño interior te dan como un espacio de inicio en la conexión con tu cuerpo, con tu memoria, con cómo funciona la parte biológica, que es, como te decía, metafóricamente un espacio para poder sanar todo esto, ¿no? Y por otro lado, el poder utilizar los recursos, porque también nuestra niña interior o nuestro niño interior están llenos de recursos, o sea, esta parte del juego, de la creatividad, del poder sentir, del poder acariciar, conectar, entonces toda esta alegría y entusiasmo reparador que también viene de nuestra niña o de nuestro niño interior, es indispensable en todo esto que hacemos para poder sanar. A mí esta parte, y justo por ahí venía mi pregunta, como la importancia de reconocer que todo tiene su luz y su sombra. La sombra, pues, es tener que sanar esas heridas, huellas emocionales que tenemos, pero la parte de la luz es todos estos recursos que tiene esa niña interior en nuestra vida, porque muchas veces como adultos se nos olvida gozar, se nos olvida disfrutar, se nos olvida pasarla bien y muchas veces nos ponemos yo lo he implementado mi niña interior mucho en mi ámbito profesional, porque enseguida que me empiezo a notar que ya empieza a estar rígida y que la creatividad empieza a disminuir, es como, no, 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 algo que incentive a mi niña interior e inmediatamente traer esos recursos, ese juego, esa creación, esa creatividad y empieza una canalización de creatividad que es una cosa que disfruto mucho. Sí, y esto lo que nos dice también en cuanto vemos cómo afecta al cuerpo es, si estás en un espacio de creatividad, estás en un espacio de apertura, estás en un espacio de conexión como con esta energía más intuitiva, más espiritual, más de amor, o sea, esta parte que es justamente del lado 100% que puede crear. Y entonces eso te da una seguridad a nivel emocional que te permite fluir, ¿no? Y estar en estos estados que les llamamos los estados de flow, ¿no? Que están muy ligados a la felicidad. Entonces, los niños por naturaleza tienen esta capacidad cuando juegan. Y por eso es tan importante, así como decimos, que duerman, ¿no? Que jueguen. O sea, la parte del juego te permite conectar y regula tu sistema de una manera, o sea, como decías, alinea tu universo mental, físico, emocional y espiritual. Entonces, esto es súper necesario traerlo como una especie de medicina que no tiene costo, que tiene, o sea, un libro acceso y Me tiene que ver con
la parte de vivir en plenitud, en ilusión, en apreciación, que son todas las emociones que te dan como la farmacia del antidepresivo gratuito, o sea, solito te cambian el estado del cuerpo. Y cuando recordamos qué le gustaba hacer a mi niña, qué canciones le gustaba cantar, cómo le gustaba moverse, por qué le gustaba rodar en el pasto, porque entonces todos esos que también son recursos nos permiten llegar a estados de balance. Entonces, el que esté bloqueado, pues obviamente me va a dejar, digamos, como el puente trunco para encontrar estos recursos. Y entonces a veces lo que nos sirve es decir, ¿cuáles son mis momentos en donde siento esto que decías, ¿no? En el campo laboral, estudiaste en una de las universidades más, ¿cómo se llama? De altas expectativas en nuestro planeta, ¿no? Y entonces poderte enfrentar a situaciones de muchísimo estrés, con recursos que tienen que ver con el amor, con personas que son significativas para ti, con recuerdos de lugares, de paisajes, todo eso es tu espacio creativo, porque no está frente a tus ojos, pero a través de tu mente puedes traer desde a esas personas que tanto amas y que no están, como lugares, canciones, movimientos, bailes de tu cuerpo que pueden hacerte sentir en el presente todo eso. Y eso es lo que hacen los niños. O sea, los niños cuando te cuentan, en su cara se les ve todo y entonces es conectar con esa energía de nuestra niña interior, de nuestro niño interior, que te permite construir estados de ánimo totalmente distintos que impactan tu cuerpo. Entonces, esto es, o sea, medicina gratis. Mira, yo me estoy riendo porque la verdad es que este episodio ha sido una autoterapia profunda, la verdad, tengo que confesarlo, a mí me encanta ser súper honesta y súper transparente, o sea, este episodio me tiene la cabeza pensando así como una maquinita y de lo que acabas de decir, hay tantas cosas que me gustan. Una de ellas es la visualización, porque la visualización no es nada más esta herramienta para materializar y actualizar, que sí, es muy buena para lograr eso, para poner en el mundo de hoy ese estado deseado que quieres en el futuro, para que puedas estar en esa resonancia. Pero también es una gran herramienta de autoterapia, porque te puedes llevar en el presente, si estás enfrentando una situación no agradable, te puedes llevar a un lugar que te va a permitir reconectarte con emociones que requieres en ese momento. Entonces, la visualización creativa también es una gran herramienta como una autoterapia de autorregulación y que al final es que somos niños, somos adolescentes, somos adultos todo el tiempo, porque todo eso vive dentro de nosotros. No es que ya somos adultos, que sí somos los adultos, los contenedores, los sostenedores, los responsables, pero esa parte de ese niño interior, esa parte de ese adolescente interior, siempre están dentro de nosotros. Son parte de quienes somos, son parte de nuestra esencia. Exacto, y reconocerlo te ayuda a decir, si ya apareció, entonces no está mi modo adulto, necesito regresar porque cuando no está en mi modo adulto, entonces no voy a guiarme a través de mis valores como quiero vivir la vida. Entonces es muy importante siempre como tener claros mis valores, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, el respeto siempre es el que trato que me ancle, respeto y la paz, así de, o sea, esta conducta no está siendo respetuosa, esta conducta, este pensamiento no está siendo, entonces, ¿qué quiere decir? Señal, ya no estás aquí de manera completa. Ya apareció tu niña, ya apareció tu adolescente, ¿no? Entonces, ¿qué necesito hacer? Es primero me encargo de mí, porque cuando yo me encargo de mí, vuelvo a crear un espacio de seguridad, ¿no? En relación con mi trabajo, con mi pareja, con mis hijos, con la persona que me está atendiendo en un lugar. O sea, es esto lo que yo tengo que estar constantemente atendiendo porque solo así voy a poder vivir en el mundo que quiero ver. Porque si yo soy sobre reactiva y entonces digo, ay, sí, pero me trataron mal, que es mucho lo que pasa cuando hablo con adolescentes, sí, pero si me trató mal, entonces no me voy a dejar. Y no, o sea, como les digo, es que ya te dejaste, o sea, ya tus valores ya salieron por la ventana. Entonces, este trabajo que bien dices, nos está dando una prueba, un reto, una oportunidad de trabajarlo cada vez que no se cumplen las expectativas que estamos esperando de la realidad. Entonces, ahí es donde viene tu oportunidad para hacer el trabajo. Y ahí es donde dices, pasé la prueba, chino, la reprobé fatal, ok, ahora sí, ¿cómo la compongo? ¿No? Pero cada vez que la vida no va como queremos, esa es nuestra oportunidad de ser la versión que realmente queremos ver en este mundo.
Es que al final, esto tema de las expectativas que mencionaste me parece muy importante porque tenemos muchas veces el control hacia afuera y nosotros no podemos controlar las reacciones de los demás, lo que sucede allá afuera, solo podemos controlarnos a nosotros mismos, nuestras reacciones emocionales, pero también creo que es muy importante entender que todos tenemos necesidades humanas, pero esas necesidades es muy importante saber autosatisfacértelas a ti misma, como bien lo decías, el ejemplo de en la niña que no fue vista, pues entonces, ¿cómo me doy a mí misma esa visibilidad que necesito en este momento que estoy proyectando allá afuera? Y eso es algo que a mí me ha servido mucho en el tema de las relaciones, porque muchas veces ponemos mucho las expectativas allá afuera de cómo queremos que la otra persona venga a satisfacer todo el tiempo nuestras necesidades, pero desde un espacio de vacío, desde un espacio de carencia donde nosotros no nos los estamos dando a nosotros y entonces dejamos de recibir su amor como ellos lo dan porque estamos enfocadas en tener las expectativas en lo que estamos proyectando que nosotros mismos no nos estamos dando. Tal cual. Y fíjate, ahora que dices eso, se me ocurre, o sea, un ejemplo que me parece un ejemplo muy hermoso de una persona que estaba reclamándole a su mamá, es que por tu culpa no me diste mi lugar en la vida de mi papá y por tu culpa, mamá, lo hiciste tan mal. Y entonces, cuando hicimos el trabajo de la niña interior, le dije, ¿qué está pidiendo la niña? La niña está pidiendo reconocimiento. Hoy tú eres la adulta que se lo puede dar. Y entonces el trabajo era buscar a su papá que estaba en una condición fatal a nivel de salud y como su papá tenía una pareja que era la esposa, digamos, en la relación, entonces ella tenía mucho miedo de decirle, pues sí, soy hija de su amante y quiero ver a mi papá, o sea, un poco no es mi culpa lo que pasó, pero yo por esta vergüenza y este secreto no puedo ver a mi papá y mi papá está a punto de morir. Entonces, lo que hicimos fue un trabajo con su niña interior, decir, a ver, tu adulta es quien va, deja de decirle a tu mamá no tiene la capacidad de hacerlo, hoy la adulta que eres de 40 años puede sostener a la niña y puede aparecer con todo el amor, el respeto y tus valores para hablar con esa mujer. Hoy hay mucha gente trabajando su inteligencia emocional y fue un regalo, no sabes lo luminoso, porque cuando fue a buscar a esta persona, se encontró una mujer con el corazón enorme, le dijo, ni tú ni yo tenemos la culpa, vas a ver a tu papá. Y entonces fue un trabajo de muchísima sanación porque se acabó el reclamo con su mamá. Ella hizo su trabajo de adulta, cuidó de la niña que nunca había podido ser vista por el lugar y el secreto de donde venía y le dio la oportunidad también, ¿no? A otra persona de poder entender, o sea, todo un secreto que estaba por ahí y al final, o sea, hizo también la chamba el papá, que el papá no había tenido el valor de decir, está sucediendo esto, hay otra familia. Entonces, bueno, imagínate, solo el trabajo de la niña interior hizo una especie de nuevo universo en las relaciones de todas estas personas y como decías, se acabó el reclamo, apareció el modo adulto y cambió totalmente el sistema y la manera en la que esta mujer se pudo relacionar y bueno, se quitó una lápida de los hombros. Ay, no, me encanta. De verdad, este tema de sanar, crear y jugar con tu niño interior me parece una de las grandes claves para vivir una vida más plena, más feliz, más realizada. Muchísimas gracias, Katy, por acompañarnos hoy. La verdad, me gocé este episodio. Igual, me encantó, siempre me encanta verte, platicar y bueno, creo que dejamos muchos recursos para las personas que nos escuchen, para que lo puedan compartir, para que puedan escucharlo con cuidado, con detenimiento y bueno, pues por aquí hay muchísimas herramientas que nos pueden permitir vivir una vida más plena. Así que un abrazo enorme con todo mi cariño para ti, para el centro que siga creciendo así de lindo como lo está haciendo y pues para todas las personas que nos escucharon, con cariño, todo lo que les dejamos aquí, aprovéchenlo y compártanlo. Muchas gracias de todo corazón y es hora de hackear a tu niño interior para vivir una vida más plena y feliz. Gracias.